Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de un tema muy subestimado de la espiritualidad cristiana, que es sobre el hablar en lengua. Y digo subestimado porque se tiene en poco, o se ha atendido en poco, y a medida que vaya hablando, pues lo desarrollaremos mejor. Yo quiero basarme en Lucas capítulo 24, verso 49, que dice, a la gloria de Dios: He aquí, yo enviaré a la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Yo quiero estar hablando acerca de esto, porque en el Evangelio, vamos a estar leyendo también Hechos 2, para complementarlo. Verso 4, que dice, a la gloria de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que yo quiero estar hablando acerca de hablar en lengua, porque hay denominaciones que piensan que el hablar en lengua ya eso caducó con los apóstoles, y que ya hablar en lengua, ya nadie hoy actualmente puede hablar en lengua. Hay personas que creen que, ¿verdad?, en la iglesia pentecostal se cree y se ha reducido a la visión paulina de que el hablar en lengua es un don o una señal para los incrédulos, y que hay otros que dicen, pero hablar lengua no salva, y cada vez que yo oigo eso me da un poco de risa, porque comer no salva, dormir no salva, estudiar en la universidad eso no salva, trabajar no salva. Digo, ayuda, contribuye a la vida en esta tierra, pero no salva. Hay mucha gente con doctorado que se perdieron, o sea, que no entraron al cielo, y ni entrarán tampoco al cielo, porque aquí nadie entra por un diploma académico al cielo. Aquí hay que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Así que, y Nicodemo era un principal de Israel, o sea, Nicodemo no era cualquier persona a quien Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así que, realmente, hay muchas cosas que no salvan, pero reducir el hablar en lengua a una señal o a un don no es el significado que porque el que bautiza no es Pablo. O sea, no es Pablo. Pablo no dio la promesa del Espíritu Santo. Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo. Así que, pero aquí yo estoy basándome en el que envía al Espíritu Santo, que es Dios el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cristo resucitado. Porque después que Cristo resucitó, los apóstoles estaban desesperanzados, estaban tristes, estaban decepcionados algunos en el camino de Maús. Pues los caminantes decían, ¿verdad? Cleofas decía, no, pero es que nosotros pensamos que él era el que iba a redimir a Israel, y no entendemos por qué nuestros principales sacerdotes y líderes lo entregaron a la muerte. Y Jesús les explica, sin ellos saber qué es Cristo por el momento, las escrituras. Y cuando parte el pan se da cuenta de que era que Jesús les estaba hablando, y ellos dicen, pero no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras. Y luego Jesús se presenta, paz a ustedes, y ellos de gozo. No podían creerlo, porque Lucas es un evangelio de gozo. ¿Verdad? La palabra gozo es una descripción muy presente en el evangelio de Lucas. También la cualidad que define a Jesús y a los discípulos después es que están llenos del Espíritu Santo. Nosotros como personas como cristianos nos debemos destacar, no por ser seres de mucha teología, es bueno, no solo por ser seres de mucha teología o estudio y todas esas cosas, eso es un adicional, pero nuestra mayor cualidad debe ser que estemos llenos del Espíritu Santo, del gozo del Espíritu Santo, porque ese es el reino de Dios. Así que Jesús definió el hablar en lenguas como la promesa de mi Padre. Imagínense lo importantísimo que es el hablar en lenguas, que yo no puedo decir, como hay muchas otras denominaciones que dicen, eso no existe, o esos son unos alborotos. El que dice eso, hablando disparates ahí y todas esas cosas, que eso no es hablar en lengua. La cuestión es que voy a aterrizar ya mismo en eso. Jesús lo definió como la promesa de mi Padre, y les dijo a los apóstoles, ustedes van a ser enviados a predicar, pero quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque la evangelización no es un debate intelectual, la evangelización es una guerra espiritual. Quien ha cegado el entendimiento de la gente que no crea el evangelio no es la cultura,
Porque a veces dicen, no, yo no creo en Cristo porque a lo mejor no es mi trasfondo cultural, pero la cultura puede influir, pero no ciega a la persona. O sea, algunos dicen, no, yo no creo en Cristo porque hay tantas cosas y hay tantas y tantas ideas muy convincentes que llevan a la gente a pensar que el cristianismo no puede ser la única verdad. Así que realmente, y el que obra, el que ciega el entendimiento de las personas para que no crean al Evangelio, es el propio Satanás. Señor, lo reprenda. Así que prácticamente el enemigo de las almas por eso Pablo dice que es Dios quien le concede el arrepentimiento a las personas. Es Dios el que hace que la gente, el que le concede el arrepentimiento, el que alumbra el entendimiento de la persona. Así que la evangelización, Jesús previó de que la evangelización, que sus propios apóstoles, si los enviaba sin el equipamiento espiritual necesario, no iban a tener la empresa no iba a tener el resultado esperado, que era la conversión de las personas. Porque esto no es solo predicar, es también que la persona, lograr que el Espíritu Santo convenza a la persona para que la persona se arrepienta. Así que, pero para eso había que estar lleno del Espíritu Santo, y la evangelización va a encontrar oposición. El enemigo se iba a oponer a la oposición, a la predicación de los apóstoles, y Jesús les dice, tienen que estar llenos de ese poder desde lo alto para poder ser testigos en todas las naciones. Así que no podemos decir que el hablar en lengua, reducirlo a meramente una señal, a meramente una experiencia, ¿verdad? Como luego después se da en definición del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo voy a aterrizar ya mismo. En Pentecostés se cumple la promesa de Jesús, es decir, que el Espíritu Santo llegó a los apóstoles 50 días después de la resurrección, de la ascensión de Cristo. Es decir, después de la ascensión de Cristo, ¿verdad? De la Pascua, estaba la fiesta de Pentecostés, y el Espíritu Santo se derramó, según Hechos 2:15, a la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, el Espíritu Santo se derramó o llena a todos los que estaban, a los 120 que estaban en la casa, que se quedaron orando junto a los apóstoles, incluyendo a María, la madre de Jesús, estaba allí, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, las lenguas que hablaron los apóstoles están en el verso 9 al 11 descritos como las maravillas de Dios que ellos hablaban en esas lenguas. Porque cuando se mencionan los nombres de que si partos, elamitas, los que están en Mesopotamia, están identificando los idiomas que hablaron los apóstoles en ese día. Es decir, que el Espíritu Santo puso las lenguas de esos idiomas en los que estaban allí, y atrayendo no solo la atención, sino que las personas que estaban visitando Jerusalén por causa de Pentecostés eran personas de esas nacionalidades. O sea que Pentecostés era una fiesta que atraía personas de todas partes de la tierra a visitar a Jerusalén por causa del motivo de la festividad. Así que todos los apóstoles comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Que Dios gobierna nuestra vida. Nuestra vida en el sentido, nuestro mundo interior. Cuando algo en nuestro mundo interior no está sano, no está siendo gobernado por Dios, y fue gobernado por nuestra posición, en nuestra ignorancia en base a esa área de nuestra vida que ahora está dañada o en proceso de restauración. No sabíamos cómo lidiar con eso, no estábamos bien orientados, tomamos las mejores decisiones según creyendo que eran las mejores, no fueron las mejores decisiones, y ahora hay que restaurar esa área porque no estaba siendo gobernada por Dios. Así que ser lleno del Espíritu Santo es que nuestras áreas estén ocupadas por Dios, y cuando eso sucede, todo nuestro mundo interior está sano y libre para que Dios pueda fluir a través de nosotros en nuestra cotidianidad. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo a veces no es que yo voy a flotar en el aire como una pluma, en el sentido de que soy tan santo de que ni la tierra puedo pisar. O sea, no es eso, sino que Dios gobierne nuestra vida. Así que realmente
Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, yo quería aterrizar en el sentido de que una cosa es el hablar en lengua y otra cosa es el don de lengua. Porque por experiencia el don de lengua es algo constante. Yo le decía a una persona que la mente es tan impresionante que se puede adaptar a muchísimas cosas, en el sentido de que experiencias que te asustan en un primer momento porque nunca las has experimentado antes, las experimentas tantas veces que a la larga se vuelven comunes y ordinarias por las tantas veces que uno la ha experimentado. Y a mí me sucede con el hablar en lengua, de que he hablado en lengua tantas veces que a veces pienso que hablar en lengua es una destreza humana, pero no lo es, porque la Biblia dice de que hablar en lengua es un don de Dios. Así que realmente y parece ser una experiencia como que común y cotidiana. A lo mejor para un inconverso, para una persona que nunca lo ha experimentado, yo puedo estar loco, pero para una persona que ya está familiarizado con esto, pues es algo común y ordinario, que no pasa nada con eso. Así que, pero no es ordinario ni común, sino que es un don de Dios. Así que el don de lengua es algo constante. Hay gente que habla lengua una vez y a veces hablan lengua una vez cada 6 meses. Entonces es una persona que pasa por la experiencia de vez en cuando, pero el don es algo constante, es algo que fluye, como la fe. La fe es un don y un fruto. Una cosa es tener el don de fe y otra cosa es tener el fruto de la fe. Como fruto, la fe pues te permite a uno permanecer en la gracia, porque la fe es el fruto, pero el don de fe se relaciona con otros dones que la persona lleva a veces a hablar un lenguaje, que es lo que se le llama el lenguaje de fe, que no necesariamente esa forma de hablar la tiene una persona que solamente tenga el fruto de la fe. Así que prácticamente esa es la diferencia. Pero hay denominaciones que dicen, yo puedo que niegan que esta experiencia sea real, pero negar que hablar en lengua no sea real hoy es ser selectivo con la palabra de Dios. Porque entonces, ¿cómo decir que Dios todavía hace milagros? ¿Cómo decir que Dios todavía puede sanar a alguien, pero no puede hacer que una persona hable en lengua porque era solo para los apóstoles? Eso no es congruente. O sea, Dios no se ajusta a las teologías denominacionales. O sea, el hecho de que, como yo decía en el pasado video, hay gente que dice que las cosas son como yo las aprendí y que fuera de ahí Dios no puede hacer más nada. Pues eso es limitar a Dios. La teología no está para limitar a Dios. La teología deja preguntas abiertas, deja experiencias abiertas, deja puertas abiertas, donde Dios puede entrar a encontrarme a mí. Porque la verdad, el ser humano no encuentra la verdad. Yo no encuentro la verdad. Yo tengo que permitir que la verdad me encuentre a mí. Así que yo tengo que dejar mis puertas teológicas abiertas. No encerrarlas en mi mundo, en mi marco teológico denominacional, porque ese no es Dios. O sea, eso somos nosotros, eso es el hombre, el ser humano, pero Dios no obra así. Dios no se circunscribe a ningún marco teológico. Y ahora, la experiencia de hablar en lengua, que esto es lo que yo voy a decir que será nuevo para algunos, no es una experiencia pentecostal. Es decir, de que el hablar en lengua no es una experiencia que solo se limita a personas que sean pentecostales. Aunque muchos de los pentecostales hoy ya ni siquiera hablan en lengua. Hay pastores pentecostales que ya no hablan en lengua. Así que prácticamente, aún desde la década de 1950 en Puerto Rico, yo revisé en la historia de que Matilde Román, una de las pilares del pentecostalismo del siglo pasado, a veces cuando se hacían, ¿verdad?, los reportes que hacen los pastores a los concilios, a veces, que dicen cuánta gente fue bautizada en Espíritu Santo y Fuego, y en la década de 50, donde supuestamente había avivamiento, a veces los pastores marcaban 0. Nadie habla. Una persona que habló en Espíritu Santo y fue, que recibió el don, el bautismo del Espíritu Santo, y es 0. En la década de 50. A mí me sorprendió eso, porque lo que te dicen claro, el pasado tiende a idealizarse cuando el presente es duro, espiritualmente hablando, en el sentido de que si el culto tiene hora de entrada y de salida también, pues dicen, no, es que antes los cultos no tenían hora de entrada ni salida, pero es que antes también habían pastores que decían, mira, 0, a la hora de hacer el informe. O sea, no había ni uno. O sea, los mismos que hablaban en lengua en la iglesia eran los mismos que seguían hablando en lengua. O sea, prácticamente no había alguien nuevo que hablara lengua. Así que prácticamente,
pero no es una experiencia pentecostal, es una experiencia cristiana. Es decir, que si usted, de la denominación que sea, y usted cree que esto es real, porque para usted hablar en lengua, lo primero tiene que pensar que eso es real, que esa promesa sigue vigente y que si la busca la va a encontrar. Y luego de todo eso, la puede recibir toda persona que haya nacido de nuevo en Cristo. No tiene que ser pentecostal o evangélico, lo que sea. Tiene que tener fe en esa promesa y creer que eso es verdad. Ahora, hay personas de otras, ¿verdad? Grupos de otras denominaciones que tienden a criticarnos, los que hablamos en lengua, de que somos unos desordenados, que eso de brincar, eso de saltar, eso de correr, eso de todo eso, eso nos salva. Pero mire, si Dios dio eso, si Cristo dio eso, es porque lo necesitamos. Si Dios ahora no me ha dado a conocer qué sigue después, es porque ahora yo no necesito saber eso, pero sí necesito o sí necesitaba esa experiencia. Porque mire, personalmente yo como joven, lo que más me llama la atención del cristianismo no son los valores, que si el amor, que si esto y que si aquello. Eso es importante, pero no me llama la atención como joven la fe cristiana, porque si llega a ser eso, el Islam, si uno lee el Corán, uno va a encontrar el amor, la misericordia y la paz. El judaísmo ni se diga, ahí de sobra, de defender al pobre, de hablar por el pobre, defender al oprimido, de todas esas cosas. Los judíos en la Torá tenían una amplia conciencia de que el pobre había que defenderlo cuando no tenía voz. Así que prácticamente, y el proverbio de todo el mundo recuerda a la mujer virtuosa, pero antes de la mujer virtuosa, el último verso dice: abre tu boca por el menesteroso y por el pobre. Y eso se lo dice la mamá de Lemuel, y Lemuel era un rey. Y la madre le dice: tú como rey, abre esa boca por el pobre y por el menesteroso. No te olvides de esa gente como rey. Así que prácticamente muchas religiones comparten esos valores, pero lo que distingue al cristianismo de los demás es la gracia de Dios. Eso es lo que nos distingue como cristianos. Y toda la experiencia de que Cristo es la verdad y que Cristo era desde el principio. Nosotros adoramos un Dios que siempre ha existido y que se encarnó en un periodo de tiempo para salvarnos del pecado. Así que lo más que a mí me llama la atención del cristianismo son las experiencias sobrenaturales. Es como ahora yo empezar a hablar ruso y Catalina la Grande me escucha y dice: está hablándome a mí en mi idioma las maravillas, claro, aunque ella era alemana, pero está hablando a mí en el idioma, ¿verdad?, de la nación que yo gobierno, las maravillas de Dios. O puedo estar hablando en alemán en lengua fluido y ella dice: wow, me está hablando a mí las maravillas de Dios en un idioma que no conoce. Así que prácticamente eso fue lo que pasó en Pentecostés. Pero hay lenguas también que dice Pablo que son angelicales, hay lenguas celestiales. Y ahí es cuando hay personas de otras denominaciones que dicen: ese está hablando disparate. Pero es que los disparates tú no los entiendes porque son lenguas celestiales, no son lenguas terrenales. Porque las lenguas, tú puedes hablar en lenguas con lenguas terrenales, y en lenguas celestiales, según el Espíritu Santo, te da para hablar. Porque yo no hablo en lenguas según las lenguas que a mí me dan la gana hablar, sino que el Espíritu Santo me hace hablar las lenguas que el Espíritu Santo me dirige a hablar. Así que prácticamente hablar en lengua no es cualquier cosa, es un don, es algo especial. Jesús la definió la promesa de mi Padre, no la suya, es del Padre. Así que dice, decía sobre el hablar en lengua, que es un don muy especial. Así que es bien importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, y les quería decir que como joven lo que más a mí me llama la atención de la fe cristiana son las experiencias sobrenaturales. El hecho de que a veces yo siento que mi voz cambia como un león cuando hablo en lengua, que la gente tiene miedo, a veces tiene miedo y qué sé yo qué. Yo tengo experiencia con Dios, ¿verdad? Y todo el contacto con lo sobrenatural es lo que me hace a mí como joven lo llamativo de la fe cristiana. No tanto los valores, porque los valores los puede tener, pero no cualquiera puede tener las experiencias sobrenaturales de las que yo puedo testificar con toda claridad y certeza, gracias al viaje a lo sobrenatural que me permite a mí el acercamiento a Dios en oración. Porque nada de lo que yo vivo en oración, el hecho de que llueva o sienta fuego, o que Dios me conteste una petición a través de una lectura de la palabra,
o que la Biblia sea un libro tan interesante, mezclado con filosofía, con historia, o que yo pueda encontrar en Jesús un Mesías tan multifacético, aún para mi corta edad como joven, eso hace de la fe algo porque, hermano, si uno va a una escuela bíblica y uno va a escuchar que a Jonás se lo tragó un pez, eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que a Jonás se lo tragó un pez. Ahora, cuando uno lee la historia y uno la profundiza y encuentra y uno la adapta a la vida de uno, o en una predicación uno trae algo nuevo, pues ya la Biblia se vuelve un libro interesante, pero todo el mundo sabe que a Jonás se lo tragó un pez. O sea, eso no... pero la Biblia se vuelve algo interesante, la vida cristiana se vuelve algo interesante como joven, porque Dios todos los días, por experiencia les puedo decir, siempre tiene algo nuevo. Dios no es monótono, o sea, Dios no es una persona o no es alguien o sea, que mañana yo no voy a vivir la experiencia que tuve hoy, y la experiencia que viví hoy no es la experiencia que yo viví ayer. Así que Dios siempre tiene y tendrá algo nuevo. Y para aterrizar y finalizar con el asunto de hablar en lengua, está para el que quiera. Si usted dice, no, yo no creo eso porque eso se quedó con los apóstoles, usted tiene todo el derecho a creer las cosas, usted tiene todo el derecho a estar equivocado. Si usted dice, no, que yo no creo en esas cosas porque yo creo que eso era para los apóstoles, pues muy bien, usted tiene todo el derecho a estar equivocado, porque eso es estar equivocado, eso es para todo ahora. Pero si usted quiere de verdad, a pesar de los comentarios que usted puede escuchar, o a pesar de los comentarios que usted pueda oír por ahí, o que pueda oír ¿verdad? De otras personas de otras denominaciones, que eso es solo un desorden, que eso no es verdad, que eso es un embuste, mi Biblia me dice a mí, aquí mismo, en Lucas 24, verso 49, que he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso no lo dije yo, eso no lo digo yo, eso lo dice Cristo aquí, el resucitado, el que resucitó. Eso lo dice Él aquí, y que no se fueran de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y usted y ni yo nos podemos ir a evangelizar el mundo sin estar lleno del Espíritu Santo. Así que, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga, y espero que este video te sea de bendición, que tengamos una feliz semana, que Dios nos conteste todas nuestras peticiones, que tengas linda tarde, y gracias por tu sintonía, y que Dios te bendiga.